Empezamos. Ok, vamos a poner ok, estamos en grabación, hermosa familia, mi proceso, mi transformación, segunda parte, y esto sí que marca tu vida, marca la mía. ¿Por qué? Porque el Padre quiere que hagamos un recuento de lo que somos. Es tu proceso, es tu transformación, es tu responsabilidad, así como el Padre ya puso en nosotros todas las herramientas, todo lo que tú y yo necesitamos, ¿sí? Hay veces que tú dices, pero esto ya me han hablado, esto yo ya he escuchado. Enhorabuena, el Señor está haciendo un recorderis para que tú y yo entonces volvamos a trazar lo que el Padre quiere y era para nosotros, ¿sí? Entonces, hermosa familia, ahí está, madurez espiritual. Todo esto tiene que ver con la madurez. Tú no quieres un hijo, tú no quieres una hija que tenga 20 años y actúe como una niña de 2. Tú no quieres. Tú quieres que tu hijo vaya en el proceso de la madurez y que cada etapa que tú disfrutas con tu hijo sea acorde a la edad que tiene. En la misma manera, el Padre quiere disfrutar de nosotros como hijos cuando bebés, cuando recién nacidos, cuando estamos en la parvularia espiritual. Él disfruta de nuestras chiquilladas, de nuestros errores, de nuestras caídas, y nosotros también. Es como que nos queremos lanzar al abismo cuando pequeños, pero Él nos sujeta, nos protege, igualito que haces tú con tus hijos. Vamos a ver entonces los propósitos divinos una vez más. El propósito de Dios para nuestro crecimiento es que tú tengas paz, que tengas salud, que tengas prosperidad. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas multiplicado. Tú y yo no conocemos un Dios escaso. Es por eso que todo lo que tiene que ver con Dios y con este crecimiento para nosotros como creyentes basados en la sana doctrina. ¿Qué es doctrina? ¿Qué quiere decir doctrina? Enseñanza. La sana enseñanza dice que tú vas a ser multiplicada en los aspectos de tu vida, no que vas a amar las posesiones ni el dinero, no, eso es parte del creyente, eso es parte de que Dios te bendice a la misma manera, pero no es que lo hacemos como fundamento, lo económico o lo material. Aquí estamos hablando de una multiplicación en todos los aspectos, ¿sí? Conforme vamos creciendo en el conocimiento, también vamos ampliando el poder de Él sobre nuestras vidas. Y de esta manera tú y yo vamos a ser testigos del cambio. Testigos, somos referente de un cambio en tu ser. Por lo tanto, un ser que está cambiado va a impactar. ¿Sí? Tú ya no te contaminas, tú impactas a donde vas, y de eso se trata, de que tu hijito, vamos a hacer la referencia de que tus niños, tus hijos en casa, tus chicos o los sobrinitos, la gente que tú ves que está todavía pequeña, no absorba lo negativo, sino que se transforme de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice así: gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Familia, este versículo tiene que dejar en ti una huella indeleble, una huella que jamás se borre, porque Él quiere que tú y yo vivamos ese poder divino. ¿Para qué? Para que nosotros lo hagamos, lo encarnemos, vivamos esa piedad, seamos verdaderos, tengamos el verdadero conocimiento. ¿Tú sabes cuál es el verdadero conocimiento? El saber que Jesucristo te hizo libre, que tú ya no tienes por qué vivir cadenas del pasado, ataduras, costumbres. ¿Cómo está tu lengua? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo están tus pensamientos? Este proceso trata de afuera hacia adentro. Es súper importante que vayamos haciendo entonces el seguimiento. Dice que tenemos también como propósitos desarrollar nuestro espíritu. Tenemos que considerar la revelación que el Padre quiere para ti. Tenemos que llegar a una madurez. ¿Hasta qué? Hasta que tú tengas control de tus emociones y sentimientos. Porque el bebé pide lo que asoma en la calle, lo que una vitrina le impactó. Y por eso el marketing atrae a los niños, atrae a la juventud que todavía está fluctuante e inmadura. ¿Por qué? Porque se dejan llevar de sus emociones. Entonces, el propósito divino es que tú controles eso, que ya no te ganen las emociones, que no te dominen los sentimientos. Y ahí está
cuando Él nos dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuevamente te hago acuerdo, toma tu nota, toma tu libreta, tengamos esta escucha activa, siéntate cómodamente, no para que te duermas, sino para que estés atento a lo que Dios quiere decirte. Él está hablando, familia, en tu vida. Este proceso te capacita para que el Espíritu Santo pueda usar en tu vida, en tus ministerios, en tu familia, en tu casa, en tus finanzas, con tus compañeros, con tus amigas, en tu familia. Él quiere usarte en el ministerio cual te llamó. Dice la palabra de Dios que no hay mejor ministerio para una mujer que ser madre, que ser esposa. Eso no quiere decir que te exime de no trabajar, no, pero das prioridades. Aún más, si das recursos a tu casa, da prioridades a tu esposo, a tus hijitos, siendo luz, siendo testimonio. Dejemos de lado este tema que muchas veces llegan las mujeres cansadas e iracundas a su casa a desquitarse con los pequeños. Eso es un signo de inmadurez espiritual. Y Dios no puede usarnos sin crecimiento espiritual. Si tú quieres ser luz, testimonio, Él tiene que usarte cuando tú entraste en un proceso de madurez. Y esto, familia, sí o sí, nos toca, porque así como nos desarrollamos físicamente, espiritualmente también quiere el Padre que tú y yo crezcamos. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Déjame decirte que el cuerpo de Cristo se edifica por tu testimonio, por tus acciones y por lo que tú eres, por lo que tú dices, por cómo te conduces. Qué importante es saber entonces que Él quiere que tú y yo maduremos. Vamos a ver la participación del Espíritu Santo en este tu proceso. Y la palabra de Dios obviamente tiene que ser revelada porque esta contribuye de manera exponencial en tu espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo contribuye de manera exponencial? Es súper importante que la palabra de Dios sea escudriñada en casita, que tú tengas tus tiempos, que tú busques, que tú escudriñes, busques, leas, te enamores, te apasiones, o por lo menos memoriza. Trata, porque como vimos la semana anterior, la descripción de las escrituras como tal quiere decir soplo de vida. Él está soplando vida cuando se abre la palabra de Dios. Sí, no es un libro común y corriente, es un libro sobrenatural. La palabra de Dios es el compendio de 66 libros unidos entre Antiguo y Nuevo Testamento que todos tienen vida y generan vida para ti. La revelación entonces es cuando la palabra de Dios es aclarada a ti, se quita un velo de tu ignorancia y la mía y conocemos la palabra para que sea aplicada. Entonces tenemos que estar dispuestos a obedecerla. Si es que tú escuchas, estás dispuesto a obedecerla. De esta manera, entonces, el Espíritu Santo hace el aporte importante en tu vida y en la mía. No te olvides, la participación del Espíritu Santo en tu proceso de madurez es único, es vital. ¿Qué quiere decir vital? Se trata de vida o muerte. El Espíritu Santo no le dejes a un lado, considérale en tus decisiones, pídele que te dé deseos de buscarle. Pídele que Él irrumpa con esa costumbre que venimos de poca dependencia de Él, porque es una parte de la naturaleza caída. Entonces Juan 14:26 dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Imagínate, Él es parte fundamental para nuestro proceso, nuestro desarrollo. No le dejemos a un lado, por favor, al Espíritu Santo. Dios ha puesto hombres y mujeres en la iglesia con el fin de enseñar la palabra. Él se maneja con orden y decencia, como dicen las Escrituras. Tenemos un Dios que actúa decentemente y con orden, con principio. El principio de autoridad bien marcado viene del Padre. Si tú tienes el principio de autoridad, entonces vas a ser dirigible, vas a ser enseñable. Por eso es que nosotros aquí sabemos que Él usa hombres
hombres imperfectos, hombres y mujeres imperfectos, pero que sí dependemos de Él. Y el proceso y el desarrollo es este, te capacita el Espíritu de Dios en este centro de formación y liderazgo cristiano, CENFOL, para que tú sigas multiplicando. Si tú tienes en casa a quien enseñar, hazlo, lo que estás aprendiendo. Aparte de estos días que nos reunimos, nosotros tenemos cada 15 los días sábados capacitaciones de crecimiento. Precisamente, la palabra lo dice, necesitamos crecer. Pero hombres y mujeres dispuestos a enseñar, hombres y mujeres dispuestos a ser enseñable. Crecemos entonces en espíritu, alma y cuerpo y nos dejamos de enseñar. Y cuando tú te dejas de enseñar, entonces aprendes a obedecer. Eso es básico en el creyente, en el ser humano. Nosotros estamos diseñados para eso, para rendir culto a Dios y para obedecer. Él nos diseñó, familia, para que tengamos un sentido espiritual. Él diseñó al hombre para que adore. Por eso es que se desvirtúa todo cuando es la caída del hombre y empezamos a adorar el dinero, el trabajo, el tiempo, los amigos, el culto a uno mismo y adoramos a las personas, les ponemos en el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para adorar. Pero el único que merece nuestra adoración es Dios y cuando ya le conocemos necesitamos desarrollar un espíritu enseñable. Siempre, por favor, como dice la palabra, tengamos un espíritu amateur. ¿Qué es esto? Enseñable. Porque Dios eso es lo que quiere. Dice también en Primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Entonces dice, según ella os sea enseñado, permaneced en Él. Según ella os sea enseñado, permaneced en Él. La palabra de Dios es tan exacta, es tan clara y también estamos entendiendo y estamos aprendiendo que cuando tú escuchas o estudias o lees un versículo como este, tan relevante y tan importante, si te inquieta, no olvides entonces que necesitamos ir al contexto total. La palabra de Dios se explica sola, la palabra de Dios se defiende sola, la historia la respalda, pero ¿quién es el que descifra estos misterios? El Espíritu Santo. Él es el que te va a hacer entender lo que dicen esas escrituras, esa carta de amor que nos dejó el Padre, esos misterios que serán revelados para todo aquel que le busca. Vamos a ver entonces las características del hombre, cómo somos como hombre, como naturaleza. Vamos a ver. El hombre natural, ahora vamos a ver así, es aquel que no le tiene a Jesucristo. Nacido en este mundo, que no se ha arrepentido de sus pecados, no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, es decir, está muerto espiritual. Este no entiende las cosas espirituales. Y quiero que sepas que cuando nos adaptamos a la palabra de Dios con una facilidad o porque llenó tu área, tu espacio, viniste afligida, afligido y Él llenó esa área. Luego ya nos olvidamos de cómo es un hombre natural y queremos que nos entiendan, que perciban con la facilidad con la que nosotros al conocerle a Dios. Y dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Está cegado, no entiende porque no ha nacido en lo espiritual, está muerto espiritualmente. Esta es la premura, familia, de que el Evangelio, las buenas nuevas, la noticia es de que tienen vida y no tiene que ser distorsionado o no tiene que ser presionado. Si tú estás rodeado de gente que toma parte de esta naturaleza, que es un hombre natural, que no ha nacido, vamos a poner en las manos de Dios estos nombres, esta lista, los días viernes que nos reunimos a las 5 de la tarde, pon estos nombres en el chat y oremos por esas personas, porque es importante que les presentemos a Dios antes de presentarles a ellos a Cristo.
Tenemos que presentarle a Dios a estas personas que no entienden, que no conocen, y nosotros con desesperación queremos que entiendan y les damos de bibliazos en la cabeza para que conozcan a Dios, y eso es imposible. Le caemos mal y no van a aceptar ni van a adaptarse. Por esto es que mucha gente no capta y no entiende, tal vez no ha nacido. Y es por eso que tú y yo debemos entender y ponernos en el plano en que un día estuvimos. Vamos a ver entonces las características de este hombre. El hombre natural tiene sabiduría terrenal, animal y diabólica porque no viene de Dios. El hombre natural sin Cristo es motivado por demonios, es decir, está en control del maligno. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Y de esa manera el enemigo puede tomar control de esa vida. Sí, claro que sí. En otras palabras, los demonios actúan sobre su mente para hacer el mal o no hacer la voluntad de Dios. Actúan en su mente, inyectan pensamientos, lanzan dardos y siempre van a estar oponiéndose a lo que es la palabra de Dios. Dice la palabra en Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que se discierne porque esta sabiduría no es la que discierne de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Así la interpreta Santiago al conocimiento, al criterio humano, a todas las experiencias que muchas veces la quieren mezclar con la palabra de Dios, y su conocimiento, su intelecto, su experiencia, su profesionalismo, quieren engancharlo, empatarlo a la palabra de Dios, y eso es imposible. El Señor no está viendo tu calidad de preparación, el Señor no está viendo tu profesión, no está viendo tu nivel económico, Él ve la disposición de tu corazón. Y solo Él escudriña tu corazón. Esto no quiere decir que no seamos preparados, que no estudiemos, que no tengamos nuestra carrera, pero eso tiene que ir muy definido, el hecho de que nosotros entendemos la palabra de Dios tal cual Él quiere que la entendamos, como dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso entendemos hoy tú y yo. Pero querida familia, necesitamos que se plasme, que marque un surco hoy la palabra, porque es importante que sopesemos lo que es el hombre natural, cómo estuvimos en alguna condición y qué parte de ese bagaje de experiencia hoy tenemos, qué acarreamos, qué todavía nos estorba. Tal vez nos identificamos con ciertas frases que hoy estamos pronunciando. El hombre natural es guiado por los sentidos y no por el espíritu, como dijimos, sus sentidos, sus emociones. Es vulnerable, es adaptable al mundo. Sí, eso es lo que vive este hombre natural. También dice que no entiende la Biblia por ser un libro espiritual y no está diseñado para ser manejado por los sentidos, sino por el Espíritu de Dios que mora en una persona que ya nació. Una vez que nace, el Espíritu Santo sí te hace entender lo que el Padre quiere decirte. La palabra de Dios dice, nos trae conocimiento revelado que va mucho más allá de los sentidos. Revela, quita venda de tus ojos, quita velos, y tú vas conociendo esa verdad. Y tú cambias, y luego cuando te quieren invitar o te quieren motivar, conversaciones, acciones, actitudes que son del hombre caído, ¿sí? Tú ya te incomodas, ya no haces eso. ¿Por qué? Porque la palabra te confrontó. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. ¿A quién? A Dios. Eso dijo el apóstol escribiendo a los romanos. Y obviamente esa palabra es para nosotros, familia. Vamos a ver entonces rápidamente 4 formas de identificar un hombre natural según la Biblia. Puede que nos dijera, no, sí, yo nací, pero ¿qué tal que no? Entonces dice así, primerito, una forma que tú identificas, está muerto en sus delitos y pecados, conforme a los designios del mundo y satisfaciendo
los deseos de la carne. Así, esta es una característica, con esto le identificamos, está muerto en sus delitos y pecados. Y la palabra en Efesios 2, el 1 al 3 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos nosotros. El versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta palabra espíritu con minúscula equivale al enemigo. Él opera, él se mueve, él tiene potestad en el aire, en los hijos de desobediencia. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora cabe, familia, recalcar en este versículo, si es que tú todavía estás viviendo los deseos de la carne, si todavía tú quieres hacer lo que se te ocurre para alimentar la carne. Puede ser la mentira, puede ser el chisme, puede ser el robo, la ira, la contienda, ¿sí? Muchas instancias que todavía están. Esta es una reflexión que podemos hacer. Dice también que haces la voluntad de la carne. La carne te domina y te llama a hacer cosas que van a traer complacencia a tu carne. Es una identidad del hombre natural. Si todavía tienes esto, estamos súper que a tiempo de desarrollar la madurez en este proceso que hemos empezado. Apenas es nuestra segunda cita. También dice que te van a dañar los pensamientos. Son por naturaleza hijos de ira. De pronto todavía te domina la ira, todavía te exaltas. Una característica es la necedad, todavía te mantienes en tus necedades, en tus terquedades. Familia, quiero que sepan que esta temática, mi proceso, mi transformación, es una confrontación directa para nuestra área interna. Sí, es un proceso que está yendo para adentro, para que podamos desarrollar cambio y convicción. ¿Sí? Importantísimo. Vamos entonces, la forma de identificar número 2, y es que ellos están alejados de Cristo y sin pacto con Dios. Cuando yo te digo pacto con Dios, ¿de qué pacto estamos hablando? Estamos hablando del pacto de la sangre de Cristo que nos dio salvación eterna. Y en ese momento Dios, el Padre, hace un pacto contigo porque ya no te ve a ti, ya no ve a Silvia, no ve a María José, no ve a Dianita, no ve a Eddie. Él ve a Jesús. Mira a su Hijo. Ese pacto, familia, tiene peso eterno. Entonces está alejado de Cristo y sin pacto con Dios. Dios no está comprometido con él. Y esa gente muchas veces lementa y le llama a Dios y dice, no, es que Dios es bueno, Dios me ayuda. Pero no se da cuenta que su mente está entenebrecida. Y los creyentes nos atrevemos a decir, ¿por qué le va mejor a él que no le tiene a Dios? Pero le nombran a Dios como que fuera su guía, su ley y su amor. No, familia, nosotros estamos en un proceso ya de revelación, cuando la palabra te confronta y tenemos que madurar y cambiar, porque el Padre ama ese tipo de desarrollo y viene por hijos procesados. Qué lindo fuese que le recibimos a Cristo, ¿sí? Tengo la verdad y la convicción de que estoy escrita mi nombre en el libro de la vida, pero sigo haciendo exactamente las mismas cosas que venía haciendo antes. ¿Hubo nacimiento o sigue la naturaleza caída dominando mi vida? Reconciliados por medio de la cruz, dice la palabra en Efesios 2, 11, 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuál es ahora entonces para nosotros la circuncisión? ¿Qué prepucio tiene que ser circuncidado? El de nuestro corazón, en donde se encuentran
Todo lo que tú y yo sentimos y expresamos, lo que sale de tu boquita, sale de tu corazón. Y si ahora tú identificas que de tu boca sale mucha mentira, mucha ira, mucha crítica, entonces tu corazón necesita ser cortado, ese prepucio, y tener una cirugía espiritual para que formemos parte del pacto de amor. Esa circuncisión tiene que ser porque está contaminando toda tu área. Esta es una identidad, una característica del hombre que está en la naturaleza caída. Vamos a ver la tercera forma de identificarla y dice que es vanidoso y sin sentimiento, sin entendimiento, perdón, gracias, aquí tengo quienes me están corrigiendo, quiero saber si están atentas. Ajenos a una vida con Dios y tienen el corazón duro. ¿Te das cuenta? Una persona con el corazón duro, hay mucha apariencia de suavidad en el corazón. Y justamente cuando tú te estás forzando a demostrar suavidad en tu corazón, es cuando está duro, porque estás en tus fuerzas. Y el único, como te digo, que tiene listo la cirugía de amor para que tu corazón sea quitado el de piedra y puesto el corazón de carne, porque es una promesa que Él nos ha dado. En ese momento tú vas a entender la palabra, vas a quitar toda vanidad, porque dice que esta vanidad es sin entendimiento. ¿Sabes cuál es la peor vanidad de una persona que está ligada a las cosas espirituales? Creerse mejor que los demás. Eso es lo peor que nos puede pasar espiritualmente y eso nos implica darnos tortazos, implica darnos caídas y es bueno porque eso nos ayuda a madurar y a entender que mientras más humildes, mientras más sensatos en la palabra de Dios, estamos más ligados a identificarnos con el Hijo, con Cristo Jesús. Efesios 4, 17 y 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Un corazón con corazas, un corazón cubierto, un corazón que no se deja tratar, un corazón que no quiere ser manejado por Dios. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque tiene temor, porque tiene miedo a lo desconocido. Cuando tú tienes temor a lo desconocido, creas corazas y no permites que Dios entre porque ya te lastimaron demasiado. Y a lo largo de este proceso vamos a ver eso, cómo nuestro corazón fue lastimado, cuándo y por qué es importante que tú tengas que curar esas heridas para sanar. Vamos a ver entonces la cuarta manera que identificamos a un hombre natural según la Biblia. Dice que éste vive sin glorificar a Dios y tampoco da gracias a Dios por nada. Mucha gente piensa que los logros es por lo que él tiene, que su camino y su trayectoria es por sus capacidades, habilidades, sin darse cuenta que es creado por Dios en el vientre de su madre. Él formó en el vientre de mamá cada una de nuestras partes, pero está esperando que cuando tengamos conciencia espiritual, aceptemos a Él como nuestro Salvador. Él nos creó, Él nos hizo, Él creó el universo, la tierra, las montañas, los ríos, los mares y todo. El firmamento habla de la obra de sus manos para que tú y yo lo vivamos, pero muchas veces nos cuesta agradecer. Y yo te digo algo que hemos estado tratando en esta semana en Mujeres Sabias, seamos gratos con lo que tenemos. Y si tú estás hoy pasando aflicciones, solo te insto y te motivo, te exhorto a que hagas la prueba. Agradécele por el dolor, agradécele por el sufrimiento, agradécele por las lágrimas, agradécele por las ausencias y entonces tú vas a desarrollar un corazón agradecido a Él porque es importantísimo que hagamos esto. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Qué confrontadora es la palabra. Ella no adorna, ella nos confronta, ¿sabes? Porque urge que esta palabra que tiene soplo de vida transforme tu corazón. No podemos permitir que
el razonamiento se haga en nuestro corazón necio y lo entenebrezca. No es dable, no podemos permitir. Vamos a ver ahora entonces, este fue el hombre natural, vamos a ver el hombre carnal. Y dice que este ya es un hijo de Dios, pero aún sometido a lo terrenal. Vamos a ver si hay algo de carne en nosotros. Es importante que partamos de este análisis, familia, para que podamos ver cómo nosotros somos afectados espiritualmente y emocionalmente, algo que forma parte de nuestro proceso y desarrollo hacia la madurez en Cristo Jesús. Dice que este hombre ya es hijo de Dios, ¿cierto? Su mente aún no es renovada, vive por emociones, le controlan los sentimientos, ya le tiene a Cristo y con eso piensa que es suficiente. Es el todo, pero es el inicio. Es el inicio de un proceso. Recuerda que siempre hemos dicho que si supongamos que yo le recibo a Jesús a los 20 años de vida, un jovencito, tengo 20 años de retraso y tengo que empatar. Por eso urge que tú busques la palabra de Dios, que tú ores, que converses con Él. Por favor, no hagas conversatorios que se conviertan en una queja. Busca la palabra de Dios. Él nunca nos dijo ayune sin cesar, alabe sin cesar. Siento que son parte importante de nuestro crecimiento espiritual y son disciplinas básicas, necesarias y elementales. Él nos dijo orad sin cesar, orad. No palabras que ya están inmersas en ti, que dices como de memoria, como mecánicamente, no. Orad sin cesar. Ayer me invitaron a un seminario de intercesores, impresionantemente hermoso, como el Padre quiere usar. Si tú tienes el llamado a la intercesión, a orar por otros, a orar por tus hijos, entonces te pido que te conectes con nosotros los días viernes a las 5 p.m. en este mismo Zoom. Dice entonces la palabra de Dios, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Te das cuenta cómo la palabra nos confronta? Visualizamos cómo generamos una seguridad y una tranquilidad cuando la palabra nos está diciendo que analicemos, si es que todavía tú estás en disensiones, estás en contiendas, de pronto celos, envidias, entonces hay una parte todavía de carne. Esta tiene que ser quitada y eliminada de nuestra vida. Dice también que el hombre carnal todavía no ha aprendido a andar en el amor de Dios y aplican su distorsionado carácter al evangelio. Imagínate que dice que aplican su distorsionado carácter al evangelio. Quieren que la palabra se adapte a sus emociones, mente y voluntad, a su alma, mas no que nosotros nos adaptemos a ella. La palabra tiene que acomodarse a mi distorsionada forma de ver la vida espiritual. Familia, no es así. Nosotros tenemos que salir de esto y permitir que ella nos haga una radiografía espiritual, emocional y aún física, para que podamos ser sanos y seamos confrontados. Muchas veces tratando de hacerse maestros de los otros. El poco conocimiento, algo que le llegó de la palabra a estas personas carnales, enseñan en sus fuerzas, no dejándose guiar por el Espíritu Santo. Y Primera de Corintios 3:2-3 nos dice, os di a beber leche una vez más y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, nos repite la palabra, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Qué fascinante saber hoy que tenemos tiempo y oportunidad, familia. Todavía hay tiempo. Buscadme en tanto que pueda ser hallado, nos dice Dios. Y de esa manera hoy estamos listos, estamos capacitados, estamos enteros, estamos completos, tenemos raciocinio para asumir que todavía nos falta, que no estamos completos. El único que es completo y total es Jesucristo. Y el Señor nos quiere llevar a la plenitud y a la estatura del varón perfecto, pero en un proceso, familia.
Y dice que la buena obra Él la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Es decir, que tú y yo estamos y seguimos siendo procesados. Pero obvio, avanzamos en niveles, si así cabe. Para que entendamos, necesitamos seguir subiendo de nivel. ¿Sabes cuándo subes? Cuando te humillas, cuando aceptas que necesitas un cambio, pero cuando te crees perfecto, cuando dices, no, yo ya me sé todas las espirituales. Familia, quiero compartirles que para la gloria de Dios, terminamos el sábado pasado, nos graduamos de la licenciatura en teología y como les digo a mis maestros y a mis compañeros, solo sé que nada sé. No podemos jactarnos, lo que implica ya una licenciatura y seguimos a la maestría, seguimos al doctorado, seguimos avanzando con el único objetivo de conocer en la humildad que el Padre nos permite para expresar enseñanza a ustedes. No podemos jactarnos, familia, de que nos la sabemos todas, porque no es así. Necesitamos asumir que cada día sus misericordias son nuevas y así como el maná era dado para el pueblo día a día, tenían que servirse eso y no coja más, porque si ellos guardaban y reservaban, se agusanaba, olía mal y estaba podrido. Tú no puedes coger la palabra y decir, esto sé y con esto me defiendo, porque se pudre en tu vida. La palabra tiene que ser procesada y discernida. El maná te da a diario para que te dejes tratar y para que asumas que necesitamos madurar en él. Vamos a ver ahora entonces el hombre espiritual, rasgos generales de lo que se supone que somos tú y yo. Somos seres espirituales, sí, familia, porque le tenemos a Cristo. Necesitamos aplicar entonces una visión de lo eterno. Y lo eterno es entender que todo lo hermoso que tenemos aquí, que esas bendiciones que Dios nos ha dado, físicas, materiales, emocionales, laborales, económicas, mentales, logros que tú has tenido, es temporal y se queda aquí. ¿Sí? Dice entonces que este hombre espiritual sobrepasó ya la etapa de niño, conoce su posesión y posición en Cristo. Ahí te dejo que entiendas lo que es la posesión y la posición en Cristo. Es importante, es poseer lo que Él te ha heredado como hijo de Dios y también tu posición. Eres hijo, eres hija de Dios. Qué grande verdad es conocer esto. Dice también que este espiritual es confiable, es de buen testimonio, tú le puedes confiar algo. Y sabes lo curioso que pasa, que cuando tú has llegado a ciertos niveles de madurez espiritual, piensas que la gente es como tú y confías, pero te fallan. Entonces entiendes que debes aprender también a ser prudente. Pero qué bonito es entender que este hombre, mujer espiritual, es confiable, es de buen testimonio, calla y habla cuando tiene que hacerlo, es decir, prudente. Consuela, exhorta y edifica. ¿Por qué? Porque conoce la palabra. No habla mal de nadie aun cuando tenga la razón. Los siervos no se defienden. El Señor es el escudo tuyo, es nuestro escudo. Cubre las espaldas de sus autoridades y protege la iglesia. Qué importante es haber desarrollado un sentido de pertenencia. ¿A dónde perteneces? ¿Cuál es tu cobertura espiritual? Necesitamos tener una cobertura espiritual porque la iglesia es un órgano vivo y nosotros somos las células vivas que hacemos movimiento y que nuestros hermanos en Cristo de otras congregaciones de sana doctrina, de sana enseñanza, también están creciendo como nosotros. ¿Qué parte de la iglesia somos? Necesitas cobertura y esta cobertura es defender tus autoridades, orar por ellos, no hablar mal de ellos, pero también protege tu iglesia, defiende el lugar donde tú perteneces con amor. Dice que este hombre y mujer espiritual es verdadero representante del cielo en la tierra, que da gusto de verle, de conversar con él, porque te da paz, te guía, te orienta, te ayuda. ¿Sí? Dice que también en estos rasgos bien definidos conoce y vive el amor de Dios, conoce y vive el amor de misericordia, el amor que todo lo entiende, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, nunca busca lo suyo, no es jactancioso, nunca deja de ser el amor, no es esa sensación de egoísmo, de odio, de envidia, de ver a otros prosperar y enojarte.
Por eso dice que conoce y vive el amor de Dios. Practica el fruto del Espíritu Santo. Y estas 9 virtudes de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza están inherentes en un hombre y una mujer espirituales. Conoce a su Padre Celestial. Cuando tú conoces a tu papá, sabes a quién acudir y no dejas de lado lo espiritual y buscas soluciones en las personas, en las adversidades, en el mundo. Buscan soluciones muy difíciles de entender, pero no le conocen a su Padre. Vive por fe y dice que está en línea y gobierno de las Escrituras. En línea y gobierno. Él es tu gobierno de las Escrituras. Lo que está escrito para nuestra vida, esto tenemos que vivir. ¿Sí? Si de estas características que yo te estoy nombrando ahora, tú toma nota de las que ya tienes, pero también a un ladito, a un reglón a un lado, escribe por favor las que todavía no, porque es lo que anhelamos y el Padre quiere que tú y yo anhelemos. Aún no soy esto, aún no vivo completo. Las 9 manifestaciones del fruto, las virtudes. No vivo el gozo, vivo la paz. Hay personas que hay problemas difíciles, pero tienen paz. Entonces experimentan esta virtud hermosa del fruto del Espíritu Santo. Entonces haz una lista, por favor, de lo que sí y de lo que no, para que en el proceso lo vayamos alineando. Dice también que reconoce que es templo del Espíritu Santo y también lo escucha para obedecerle. Ser templo del Espíritu Santo es cuidar y administrar tu cuerpo físico como tal. De la misma manera no podemos ver, hacer cosas que están atentando contra tu espíritu, ¿sí? También dice que obedece al Espíritu Santo, tiene la mente de Cristo y valora su sacrificio en la cruz, tiene sabiduría divina. Cuando estamos hablando de que tiene la mente de Cristo, estamos hablando que piensa en todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo digno, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, pensad, dice la palabra de Dios. Entonces tú no estás pensando en las personas con venganza, con ira, con odio. Si esta parte todavía te es difícil, toma nota para que al final oremos y el Señor siga guiándonos en este proceso de madurez, de cambio y de transformación. Valora el sacrificio de la cruz, sabe cuánto valió y vale y valdrá por la eternidad cada gota de sangre. La sangre de Cristo no le pisotea y valora el ser salvo por gracia, no por ninguna obra que nosotros hagamos. Obviamente la sabiduría viene de lo alto. Comparte el Evangelio por revelación y no por mero conocimiento. Conoce la herencia de los santos y desarrollo de los dones espirituales. Qué fantástico es ver cuando en las citas de edificación personal me comentan mis discípulos, discípulas, tengo este sueño, tengo el don de fe, creo que estoy desarrollando la sabiduría, conocimiento, don de lenguas y todas estas hermosos dones y regalos que nos ha dado Dios. Identifícalos, vive, los aplica. No dejes de que te apague el enemigo esta llama, esta necesidad que nosotros tenemos de servirle y de seguir creciendo en lo que el Padre es. Conoce cómo opera el mundo espiritual, no busca su propio bien, busca renovar su mente con regularidad, es buen mayordomo de todas sus áreas, recibe dirección con humildad. Mayordomo, ¿cómo están tus finanzas? Ahí está la mayordomía. Y si tú descubres que están deschavetadas o desorganizadas, pon delante del Padre, Señor, haz una lista, todo empieza decentemente y con orden, haz una sumatoria y dile a Dios, quiero restituir, quiero pagar, quiero salir de deudas. Deuda número 1, 2, 100. Haces la lista, haces el sumatorio y oras. Y el Señor te va a traer liberación financiera cuando tú le dices, Señor, reconozco que en esta área no te he sido fiel, porque todo lo que cojo, invierto, gasto, haces lo que tú piensas que está correcto, pero la palabra de Dios nos insta que en esa área, sobre todo, la palabra nos guía, nos ayuda y nos conduce a que vivamos de una manera organizada, ordenada.
Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí te dejo y te siembro para que tú lo analices. Dice también que no es piedra de tropiezo para otros. Busca vivir en la llenura del Espíritu Santo. Recuerda que la palabra de Dios no es para contienda. Vamos, amada familia, la conclusión para que entremos en un tiempo de oración poderoso. Dice así, Efesios 1 del 7 al 12. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Qué formidable es la palabra. Cuando vemos una carta del apóstol a la iglesia de Éfeso y les habla de una manera tan contundente, tan especial y tan concreta, habla de la redención por su sangre. Por eso te digo que la característica que vimos hace poco es que el creyente o el hombre espiritual valora la sangre de Cristo, sabe que tiene un precio sin precedente. Nosotros no podemos pagar esa obra de salvación que fue hecha para el mundo entero. Él llevó en esa cruz pecados pasados, presentes y futuros. Él oró por nosotros, los que seguimos naciendo, porque Cristo dijo, oro Padre por los que van a seguir conociendo el Evangelio, es decir, oro por ti y por mí. Todo bien organizado y estructurado por amor a nosotros. ¿Cuánto entonces estamos apreciando? ¿Cuánto valoras? ¿Cuánto peso tiene para ti la sangre de Jesús? Esto equivale a tu salvación. Él pagó por tus pecados. Y qué importante es saber, familia, que ya no podemos volver, ya no podemos recurrir a esas actitudes del pasado. Ya no está bien. En esta mañana el Señor quiere que entendamos o confrontarnos, exhortarnos a una realidad. Tenemos que quitarnos el molde con el cual hemos venido desarrollando y procesando nuestra vida en Cristo. Este molde tiene que salir totalmente, tienes que desmoldar, por eso dice Romanos 12:2 que no te conformes a este siglo, a sus conocimientos, a lo que hoy se vive. No te amoldes, dice también una traducción de la palabra de Dios. Y que el molde que nosotros adoptemos, nos adaptemos y nos formemos, es al molde de la cruz. La cruz implica salvación. La sangre de Cristo implica perdón, porque muchas veces la gente vive, ¿sabes cómo vive? Culpándose. La culpa es que por mi culpa soy así por esto, no era de haber hecho esto, tenía que haber hecho esto. A veces tu estado civil dices, ¿por qué me casé? ¿Por qué no me casé? ¿Por qué me divorcié? Y siempre estamos cuestionando cuando el Padre ya te liberó. Él te quitó toda carga, toda culpa. Y de eso se trata este proceso, que seamos intencionales en poner a los pies de Dios todas aquellas situaciones emocionales que te están afectando, que tu mente todavía no ha procesado tal vez lo que es el perdón. ¿Y sabes por qué nosotros no procesamos el perdón? Porque nuestra mente no logra entender cómo Cristo fue capaz de perdonar tanta crueldad, tanta maldad, tanta iniquidad, tanta carga, tanta herencia de maldición. Pero si Él ya te perdonó tus pecados, nuestra primera reacción tiene que ser no volver a ellos y tener un corazón dispuesto a perdonar a quienes me han dañado.
Yo reconozco, familia, que hemos venido abrazando un proceso hermoso, sí, temáticas espectaculares, programas de sanidad y de crecimiento, en el que ya estamos conociendo el perdón. Por eso dijo nuestro amado Jesucristo, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. La misma ofensa, el mismo perdón a la misma persona o circunstancia. No podemos tomarle a la ligera, ya le perdoné, ¿sabes? Porque a veces nos quedamos frustrados en un evento de sanidad o ahora mismo te viene a tu mente esa persona que tú pensaste ya haberla perdonado, pero que hoy te trae memoria y tienes que volver a hacerlo. Hasta 70 veces 7, sí, le perdono. ¿Sabes? El perdón nos hace humildes, sensatos delante de Dios para que Él siga moldeando nuestro corazón a esa misericordia y a ese perdón las veces que sean necesarias. Él hace sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ya nos ha quitado esta sabiduría que dice que es diabólica, que es animal. No digo yo, dice la palabra. Nos confronta, nos compara esa brutalidad. Cuando nuestro criterio humano queremos moldear la palabra de Dios, Él ya nos dio esta sabiduría, nos dio esta inteligencia, puso en ti dones, talentos. ¿Cómo los estás desarrollando? Es fundamental que tú al cuerpo de Cristo lo sirvas, pero primero en tu casa, hacer luz en nuestra casa. Muchas personas que conozco viven la palabra de Dios o viven el Evangelio solos en su casa. No tienen apoyo, no tienen soporte, su familia es incrédula. Es un campo muy difícil, pero no imposible de superarlo cuando tus convicciones están cimentadas en Cristo. De esa manera, Dios quiere que tú y yo seamos impacto en nuestras familias para que se moldeen. Empieza en casa. Haz un propósito, escribe qué tú quieres cambiar. Hoy debemos ser intencionales en reconocer que muchas veces fallamos con nuestra lengua, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Muchas veces conjeturamos cosas que nunca van a pasar y que nunca pasaron porque vivimos de suposiciones. Las suposiciones son desgastantes y son mentiras. Tú tienes que vivir bajo una base real de lo que Dios te pone acerca de los demás y de tu vida misma. Es entender y reconocer que tenemos una familia, una heredad, un destino. Somos eternos y a eso vamos, familia. Cuando Jesucristo venga por nosotros, va a haber ese hijo o esa hija que no se quedó enano espiritual como la palabra también nos insta, sino que creció. Yo te motivo para que crezcamos juntos. Nunca es tarde. Sigamos de avanzada. Es hermoso cuando recibo un mensaje. Silvi, estoy a tiempo de clases, estoy a tiempo de inscribirme y seguimos en este crecimiento y seguimos en este proceso. Qué maravilloso llegar a esta conclusión, familia. Yo les felicito, yo les bendigo por darse el tiempo, por estar aquí y porque esto tú permites que entre a tu casa. Cuando estás abriendo las puertas a Cristo, estás abriendo las puertas a una bendición eterna. Él está tocando tu casa, tus hijos, tu vida y va a traer transformación. Si hoy fuiste confrontado como yo, gloria a Dios, porque trae confrontación y sanidad. Cuando tú niegas y dices, no, yo creo que no es para mí, ahí es un poquito peligroso. Pero yo sé que el Señor nos permitió conocer ciertas cosas y situaciones que tenemos que dejar moldear. No te olvides que la próxima semana seguimos ya con este hermoso proceso que es tuyo, mi proceso, mi transformación, porque es tu decisión. Vamos a orar entonces, familia. Amado Padre Celestial, en el nombre y en la autoridad de Jesús, quiero darte gracias por entender que habiendo sido un hombre, una mujer natural, es decir, sin tener la luz ni el nacimiento de Cristo en mi corazón, tú ya pensaste en mí. Dile, tú ya te fijaste en mí. Tú ya tenías marcado un destino para mi vida y hoy quiero asumir mi vida. Quiero asumir esta etapa, este proceso aquí y ahora contigo para darte gracias por lo que estoy viviendo. Si tú estás en un desazón,
en un desequilibrio de realidad, si tú estás viviendo una dureza, una necesidad, un conflicto, un quebranto, dile gracias. Gracias porque este quebranto, este conflicto, este desierto, lo voy a pasar de tu mano, porque anhelo ser maduro espiritual. Asumir mi realidad, Señor, como tú la asumiste. Tú ya pagaste mis debilidades, mis pecados. Tú ya pagaste todos mis errores. Estoy blanco, estoy blanca, estoy limpio, limpia delante de Cristo. Hoy me arrepiento de haberte fallado. Hoy me arrepiento de haber criticado mi propio proceso, de haber hablado mal de mí mismo, Señor, de haber hablado mal de los demás, de mi futuro. He marcado el futuro de mis hijos por mi desatino. Pero hoy, Señor, me arrepiento y pongo delante de ti todo aquello por lo cual me hablaste. ¿Cómo te habló el Señor? ¿Qué parte de lo que hoy dijo el Espíritu Santo tocó tu corazón? Esa parte el Señor quiere decirte que no te preocupes, que si tú hoy asumes que necesitas transformación, el Señor te dice, es tu proceso, es tu transformación en la medida que me entregas a mí tu problema y tu conflicto. Entrégame, te dice el Señor, y Él entonces sabrá devolverte un corazón nuevo. Dile al Padre, quiero que hagas de esa circuncisión en mi corazón, Señor. Dice tu palabra que tú me darías un corazón de carne y que tú te llevarías este corazón de piedra, Señor, endurecido a tu palabra, endurecido al molde de tu amor, de tu misericordia, de tu verdad. Hoy quiero suplicarte que te lleves este corazón endurecido y que coloques un corazón de carne que discierna tu palabra y que entienda que soy instrumento en tus manos. Quiero ser luz en mi casa y quiero pedirte que lo que duela, Señor, quiero cambiar. Y te pido que hagas esa cirugía de amor, limpiando, cortando y liberando el prepucio de mi corazón. Hoy esa cirugía es espiritual. Antes en el Antiguo Testamento era físico, mi Dios, y eso hacía un pacto eterno. Cuanto más este pacto espiritual por la sangre de Jesús. Él está haciendo hoy contigo. Haz un voto de amor con Él. Haz un voto de sacrificio, de cambio, de transformación, entregando tus áreas más difíciles y vulnerables. Y el Dios de pactos desciende a tu casa. El Dios de pactos desciende a tu vida. Impacta tu entorno con su amor. Sopla, amado Espíritu Santo, vida donde tus hijos e hijas estén. Sopla transformación, Señor, porque anhelamos un cambio de vida para glorificar y agradar tu nombre, para disfrutar, porque al inicio de esta sesión tú nos decías que quieres que seamos felices, que vivamos en paz, que tengamos conocimiento, estemos gozosos de lo que tú nos das y crezcamos en todo aspecto. Eso es lo que anhelo, dile al Señor. Eso anhelo, mi Dios. Y ese recuerdo que cada vez está recurrente en mi mente, dile, Señor, esa persona, esa situación, este conflicto, este problema, también lo pongo delante de ti, porque muchas veces he querido resolverlo a mi manera. Y a mi manera, Señor, el resultado es a la manera humana. Pero cuando es a tu forma, mi Dios, vienen prodigios, milagros y a la manera espiritual y sobrenatural de tu amor. Hoy te pido, mi Señor, que crees tú un ambiente de confrontación divina en la que nuestro ser se amolde al tuyo, mi Rey, y que rechacemos todo lo que se opone al verdadero conocimiento de tu palabra. Hoy nos oponemos, Señor, a todo aquello que trae distracción, mentira, vulnerabilidad, falacias, iniquidades, pasado, herencias, todo aquello que quiere dar estorbo, esas puertas que abrimos a Satanás, Señor, por nuestro carácter, por nuestra alma herida. Hoy, Señor, cerramos esas puertas de mentira. Aún con nuestra propia boca abrimos puertas, pero hoy, Señor, eres tú el que cierra trayendo sanidad y un propósito a nuestras vidas. Dile al Señor, te entrego esto que se me ha hecho tan difícil. Hoy
pongo delante de ti, porque en tus manos está mejor, en tus manos estará bien tratado mi problema, mi situación, mi circunstancia. Oh juez justo, dile así, juez justo, vengo a ti. Tú tienes el control. Tú tienes una justicia que yo no tengo, porque la justicia humana busca una tendencia de favoritismo, pero la justicia divina trae paz, trae luz, trae verdad, trae equidad. Hoy dejamos delante de ti, en tu justicia, amado. Tú eres el Dios de toda justicia. Tú eres el que trae consuelo, refrigerio y paz. Si tú tienes una herida, dile al Señor, te pido que derrames, Padre Celestial, de ese bálsamo restaurador. Quiero perdonar a los que hirieron mi pasado y hoy los dejo ir, porque es importante que comprenda el perdón como tal. Y de esa manera, mi Señor, ¿cómo no agradecerte? Porque ciertas características del hombre carnal he visto que se ha identificado conmigo y te agradezco, lo asumo. Anhelo un cambio, Señor, para vivir absolutamente todo lo que vive un ser humano creyente espiritual. Esas características, Señor, empezando por el amor. El que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor viene solamente de Cristo. Dame de tu amor para poder amar. Dame de tu amor para poder perdonar. Recibo, Señor. Llena las áreas de mi vida para poder ser luz y testimonio. De esta manera, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a estos mis hermanos en la fe que hemos escuchado tu palabra, a los que se conecten, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios descienda en tu casa, en tu vida, y que crezcas experimentando el favor de Dios, que tu amor sea transformado por el amor de Cristo y que todo aquello que tú necesitas del Padre supla tus necesidades de acuerdo a las riquezas en Cristo Jesús. También te pido, mi Rey, que sus casitas estén inundadas de tu presencia, de tu favor, de tu misericordia, que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros, ministrando a nuestro favor. Que esta semana que empezamos sea llena de gloria, de milagros, de prodigios y de sanidad interior. En el nombre de Cristo Jesús y en acción de gracias, Padre, decimos amén. Amén. Amén, familia. Qué hermoso tiempo. Quiero darle gracias al Señor por